Volvemos en Jubibar, estamos en comunicación con Agustín Espada. Buen día, Agustín. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo en orden, por suerte. Muchas gracias por atendernos. Ya hemos hablado con Agustín en temporadas pasadas y queríamos hablar de un par de artículos que escribiste y que tienen que ver con la radio, con el programa, que es acerca del podcast. Sí. La última vez que habíamos hablado mucho del tema de la AM y FM y cómo se encontrar otros canales para subir el material, replicadores como RadioCat o mismo lo que pasó, creo que de esa charla hasta hoy, en el uso de redes de la radio, que cada vez hay más uso de materiales de en vivo, de streaming, etcétera. Ahora, el podcast es algo totalmente diferente en cuanto a concepto y como generación de un producto. Sí, podríamos dividirlo conceptualmente en dos partes, ¿no? Digamos, hay una parte del podcast que tiene que ver con un formato de distribución, ¿no? Una cápsula en donde uno pone un contenido, puede ser un contenido que haya formado parte de una programación, algunas radios lo hacen, y lo sube a una página web o lo pone en un agregador de contenidos sonoros para que los usuarios lleguen a él por fuera de el vivo, ¿no? Por fuera de la programación tradicional. Se desprograma el contenido a través de un podcast que se puede descargar o escuchar en internet. Esa sería la versión del podcast en formato de distribución únicamente. Pero después hay todo otra parte que tiene que ver con tomar el podcast como un formato de producción. Y esto tiene que ver con entender a esas cápsulas como un contenido con un tiempo, unas temáticas y una forma de producción determinada. Es decir, producir exclusivamente contenidos que van a ser escuchados a demanda, ¿no? Cuando el usuario quiera, que no forman parte de una programación. Y eso tiene todas unas reglas, por decirlo de alguna forma, toda una manera de producirse que es en algunos casos diferente a la radio y en otros casos similares, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre, en el caso del que estamos hablando, los podcasts son sonoros. Hay otras veces en otros medios que los podcasts también pueden ser en video. Y es interesante lo que decías del tiempo. Al ser un producto generado más recientemente y por el tipo de producto que se consume online y en el momento que uno quiera, los tiempos suelen ser más acotados también. No suele haber podcast en mayor a media hora, 40 minutos. Sí, el principal factor que determina o que ayuda a que el podcast tenga otros tiempos es que no forma parte de una programación, ¿no? Entonces, cuando uno forma parte de una programación, tiene que elaborar un contenido que dura 1 hora, muy poquitas veces media hora, pero 1 hora, 2 horas, 4 horas, los programas más largos y más conocidos. Claro. Entonces, el podcast, al no formar parte de una programación, al no tener que cumplir con una grilla, maneja, juega con los tiempos de otra forma. Y además, eso le permite adaptarse a las nuevas situaciones de consumo, ¿no? Poder generar un contenido que uno lo puede escuchar en un viaje en colectivo que dura 15, 20 minutos, o en un recreo que uno se toma en el laburo, se escucha un podcast de media hora, 20 minutos. Esos son, y sí, como decís vos, se adaptan mucho más a las situaciones de consumo y a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de acercarse a los contenidos culturales en internet. Agustín, hoy en día, ¿existe una manera de generar contenido que no sea streaming, básicamente? Digo, esto de mirarlo cuando uno quiere, de seleccionarlo cuando uno quiere, prácticamente no queda. Digo, parecería como que no va a haber lugar para otra cosa. Bueno, yo miraría, siguiendo por el lado de la radio, miraría lo que hacen muchas emisoras, y ahí me daría cuenta que todavía les cuesta, sobre todo a los grandes actores tradicionales, acomodarse a este cambio que propone Internet y las plataformas conectadas a Internet, ¿no? Les cuesta entender, en muchos casos, que el usuario puede llegar a ese contenido por fuera de la programación local y que a veces quiere llegar a ese contenido por fuera de la programación habitual, y preparárselo y acercárselo y ofrecérselo de una forma que sea atractiva, ¿no? Muchas radios eso no lo hacen. Entonces, sí, hay producción que no es para internet, hay producción que no es para streaming, pero que podría acondicionarse para participar de ese mercado, pero sus productores
entendidos esto como las empresas que hacen radio, no como los que hacen los programas de radio, Claro. muchas veces todavía no lo llegan a entender. Está bueno lo que comentás, porque me quedé con la charla de la última vez que hablamos, donde comentamos algo similar acerca de las estructuras más viejas de radio, pero se entiende quizás más en una FM, una M que sigue teniendo un registro y un público más antiguo y el concepto va por ahí. Pero en las FM en el último tiempo cambió mucho. Las radios capaz más escuchadas tienen, cuando tocan bandas en vivo, al menos streaming o en algunas entrevistas, hasta con video. Y hasta se ayornaron un poco en esto que comentás en cuanto al corte del audio. Antes era muy difícil volver a escuchar los programas y hoy hay más recortes de entrevistas, de columnas. Sí. Lentamente lo hacen, pero se nota el cambio medio de paradigma también de ellos. Sí, son estrategias, ¿no? Digamos, yo el paradigma que veo que más, o mejor dicho, el prejuicio que más veo que se volteó en los últimos años tiene que ver con el video, ¿no? Vortex no fue el primero, pero sí fue uno de los que lo empezó a hacer con mayor inyección de recursos, ¿no? Digamos, comprar cámaras, contratar recursos, contratar personas que se dediquen específicamente al audiovisual para producirlo, armar un estudio acondicionado para que ese contenido audiovisual tenga una factura mucho mejor, digamos. Y a partir de ese entonces, que esto fue, déjame pensar, 2011-2012, Sí. Que sale Vorterix. A partir de ese entonces, muchas radios empezaron a mejorar sus propuestas audiovisuales, las que la tenían, y empezar a pensarlas las que no lo tenían, ¿no? Digamos, también hubo otras que, digamos, casi por una necesidad empresarial empezaron a producirlo audiovisualmente para llenar grillas de canales de televisión, ¿no? Pasó con Radio del Plata, que ponía cámaras para que esos programas de la radio se pasaran por 360, que era el canal de la misma empresa, y no tenían para producción. Pasó con Radio América, que hacía lo mismo con CN23, está pasando ahora con Radio Con Voz, que lo hace para el canal de Endemol. Pero bueno. Y Agustín, y no se nota tanto eso porque la televisión se transformó básicamente en 5 tipos alrededor de una mesa hablando, por lo cual no está tan lejano de lo que es la televisión hoy, en la televisión de aire, digo. Sí, yo pienso como vos, si le pondrían un escritorio un poquito mejor, una presentación escenográfica un poco más atractiva, y le corrieran un poco los micrófonos de la cara a las personas que hablan, es cualquier programa de la tarde. Eso podría ser cualquier programa de televisión, sí, exactamente. Hay muchos programas, de hecho, yo consumo programas de televisión por YouTube mientras laburo al mejor estilo de la radio, digamos. Claro, tal cual. Sí, porque ya es más charla que otra cosa, no tenés que estar mirando. Y volviendo al tema del podcast, es interesante porque es algo ya no tan nuevo, pero sí acá en Argentina ahora hay un par fuertes. Posta, que se graba acá en Radio en Casa, que ha tenido su nombre y tiene una programación que está muy buena, eso a partir del gusto. Pero es interesante es cómo se financian los podcasts. Entendiendo que la radio ya de por sí es un negocio más chico que la tele, el podcast debe ser más chico aún todavía. ¿Cómo es hoy la financiación de esos podcasts? Bueno, hay de los casos que analicé en esta nota de la que estamos hablando, sí. eran 4, si yo no me equivoco. Estaba Radio Berlín, que es de la editorial Margen al Mundo de Luis Majul. Estaba WeTalker, que es un proyecto medio personal de Natalia Carcavalo, apoyado por una de las productoras periodísticas más importantes del país, que es Silmar Producciones. Después está Posta, que es un proyecto independiente, podríamos decir, que no depende de ninguna productora. Y estaba también Parque FM, que es un proyecto que está en la provincia de Córdoba y que también lo podríamos catalogar como independiente, ¿no? Digamos, los ingresos que pueden conseguir estas plataformas tienen que ver con buscar modelos publicitarios que se adapten, así como los contenidos se adaptan a las prácticas, a los humos, a los hábitos
de las audiencias en Internet, que la publicidad también se adapte, ¿no? Y a nosotros la publicidad nos molesta mucho en Internet. Ya nos molesta bastante en la televisión, en la radio por ahí ponemos el piloto automático y hacemos que no la escuchamos en vez de cambiar de radio. En la tele no la soportamos, pero en Internet mucho menos, ¿no? Entonces ellos, los casos comercialmente más exitosos, que por lo que yo pude averiguar son Posta y Berlín, lo que hacen es auspiciar los podcasts con un anuncio, con un sponsor al comienzo del contenido y nada más, ¿no? Digamos, borran el concepto de tanda publicitaria o de PNT de los contenidos. Pero, digamos, es un paso que todavía está a medias, ¿no? Digamos, no hay un financiamiento publicitario, no hay un apoyo masivo de las marcas hacia este formato, por lo cual eso también lo que hace es que sea un espacio de experimentación total, ¿no? Porque claro, cuando hay negocio, ya sabemos que llegan todos. Mientras no hay negocio, hay otros actores que se acercan, como los que describimos, y que van jugando con los límites, jugando con los temas, jugando con los tiempos, a ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, ¿no? Entonces, me parece que este es un momento donde no se encuentra un modelo de financiamiento claro, la radio tampoco lo encuentra para Internet, pero sí es el podcast, como producción, un espacio donde se juega mucho con los contenidos, con los formatos, donde se innova mucho más que en la radio tradicional. Agustín, y con tu mirada así de analista, en la cual vos ya tenés un recorrido de todo lo que va pasando en el tiempo, y a pesar de estar en un momento todavía como de transición acerca del contenido, hoy abríamos el programa hablando de cómo, por ejemplo, lo que habíamos pensado como plataforma digital para ver video estaba concentrado especialmente en Netflix, y como ahora se van abriendo todos los players y aparecen en la mesa muchos más, y donde uno ya el consumidor tiene que empezar a elegir dónde apostar el abono mensual, o en cuáles, o cómo combinar. ¿Cómo ves a futuro esta posibilidad en lo que tiene que ver con lo que es radio, podcast? Porque en realidad ahí incluso no se necesita tanta producción. De hecho, hasta nosotros mismos podemos competir con una radio local, digo, en un sentido mucho más bajo, pero donde hay muchos más jugadores. Sí, déjame decirte que hay menor producción en el podcast, en el sentido del volumen, digamos, los productores que participan de la industria, si podríamos decir la industria del podcast en Argentina, pero hay algo que olvidé mencionar, que para mí es clave, que tiene que ver con la postproducción y con la edición, ¿no? El podcast, al ser desprogramado, permite y habilita y necesita, y digamos que casi es su diferencial, una postproducción, una edición mucho más fuerte. Yo, contestando ahora sí tu pregunta, me parece que a la radio no sé si le conviene tanto atomizarse en Internet, ¿no? Este escenario que vemos ahora, y que también está empezando a producirse con los grandes productores de contenidos audiovisuales, que se empiezan a atomizar, ¿no? Disney empieza a hacer su plataforma, Netflix ya la tiene y ya produce contenidos, HBO tiene la suya, Fox tiene la suya. Me parece que la radio necesita un nuevo dial en Internet, ¿no? Un lugar donde buscar los contenidos, donde desprogramarlos. Radio Cat trabaja bastante en ese sentido, pero no cuenta, en muchos casos no cuenta con el ok de los grandes actores, y eso es un problema, pero me parece que esa es como la gran deuda todavía de la radio en Internet, ¿no? ¿Cuál va a ser el dial? ¿A dónde vamos a poder nosotros entrar en vez de poner Radio 10, Radio del Plata, Radio Mitre? ¿Dónde podemos entrar nosotros para poder encontrar todo? ¿No? Sí. Donde poder, del Netflix de la radio, digamos. Radio Cat ha tratado de hacer algo de eso, pero no sé, me parece que todavía falta un acuerdo mayor. Agustín, ¿sería como un tuning, por ejemplo, ahora? ¿O qué le faltaría a tuning para hacer esto que decís? Bueno, tuning hasta donde pude trabajarlo, no es tan fácil la desprogramación, ¿no? En tuning.
Y ese me parece que es un factor clave. Claro, en realidad funciona como para ir a buscar, pero no para ir Más un a vivo la gran que biblioteca de la radio, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Un lugar donde uno pueda entrar a cualquier radio que uno quiera, a cualquier programa que uno quiera, donde también se mezclen con los podcasts, donde me recomiendo, bueno, ya que te gustó este programa, te pueden gustar estos otros programas, y que no haya problemas de egos, que es lo que hay de egos y comerciales también, ¿no? Porque las grandes radios, algunas de las grandes radios que se fueron de Radio Cat, también lo que tienen es un miedo a perder en esas plataformas oyentes, ¿no? Claro. Que alguien entre a escuchar Radio Mitre, Claro. se encuentre con otra radio o con otro contenido que le gusta más y se vaya. Y en ese caso Spotify no podría funcionar, que de hecho ha incorporado algo de contenido a ese nivel, tipo biblioteca de contenidos, de podcast por lo menos. Sí, en Argentina Spotify ha empezado a sumar podcast el año pasado, si yo no me equivoco mal, pero digamos es muy reciente. Ajá. Si uno hace una encuesta con los usuarios, estamos, digamos, divagando, ¿no? Pero Sí. yo pienso que si uno hace una encuesta con los usuarios de Spotify, menos del 10% sabe que es un podcast y que se pueden escuchar podcasts en Spotify. Pero sí, sin dudas me parece que es una plataforma donde se puede trabajar, ¿no? Y donde las radios tienen mucho para avanzar y para explorar, porque es igual que en YouTube, ¿no? Son plataformas, son lugares donde las audiencias van a escuchar. En este caso van a escuchar música casi siempre. Ujú. Pero también la música ha sido la puerta de entrada a la radio para los jóvenes, ¿no? Cuando no fue el deporte, fue la música, ¿no? Y ahí me parece que la radio tiene todo un campo por recorrer. Tal cual. Sacando un poco del tema del podcast, hace poco compartías ahí en tu cuenta de Twitter una estadística de Cinca, de consumos culturales, que era muy interesante, y quería ver tu visión acerca de eso. Hay un punto muy interesante que nosotros solemos hablar, que es el tema de que el último año, por primera vez, las ventas digitales de música superaron a las ventas físicas. Sí. Que eso es histórico, por más que uno lo venía suponiendo que iba a pasar dentro de poco, es algo histórico. Claro, es histórico el momento en el que se produce finalmente lo que tarde o temprano iba a suceder, ¿no? Claro. Digamos, nadie podía, mejor dicho... No es sorpresivo, es claro, histórico. no es sorpresivo, pero es histórico, para decirlo de mejor forma. Y sí, el 2016 fue el primer año donde el ingreso de la industria musical por ventas digitales fue superior a los ingresos registrados por ventas físicas, ¿no? En un contexto donde los ingresos vienen decayendo de forma acentuada. No sé, por ejemplo, en 2006, es decir, 10 años antes de este momento en donde las ventas digitales sobrepasan a las ventas físicas, en 2006 la industria musical generaba ingresos por algo así como 2.000 millones de pesos, y en 2016, que es el momento donde las ventas digitales sobrepasan el volumen de las ventas físicas, esos ingresos son menos de la mitad, son 980 millones de pesos, una cosa así. Entonces, digamos, es una situación donde el mercado digital tiene que no solamente sobrepasar al físico, sino para la industria recuperar un terreno que perdió, sobre todo en Argentina, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ya hace 2 o 3 años que el volumen de ventas digitales sobrepasó al de ventas físicas, y se empieza a ver un poco el cambio en el modelo de negocio. Sí, se nota, de hecho, lo que vos comentás en el gráfico, si bien las ventas digitales superan a las físicas, igual la tendencia de ingresos generales va a la baja. Y algo que nos sorprendía, la otra vez habíamos visto, que es algo que nos quedaba pensando, que uno prejuzga o piensa que hoy en día mucha gente ya escucha por Spotify como si fuese algo ya estandarizado. Y sin embargo, la mayor parte, pero por lejos... Sí, había alguna estadística que no sé, no recuerdo recuerdo la fuente ahora, pero mencionaba algo así como que sobre la gente, sobre la población que escuchaba de manera digital música, alrededor de un 10 o un 13% lo hacía sobre Spotify pago. Spotify... gratuito. Spotify, digamos, Sí, como todo. marca.
y después se subdividía entre los que lo hacían en forma paga y gratuita, y que la mayoría, creo que rondaba el 50 o 60%, lo hacía a través de la plataforma YouTube. Sí, bueno, YouTube a nivel musical, digamos, fue uno de los que llegó primero y de los que mejor se adaptó a la situación, porque, digamos, ¿qué podemos encontrar en Spotify que no esté en YouTube, ¿no? Claro. Y ese es un problema para Spotify, y también es un problema para YouTube el tema de la gratuidad, ¿no? Ya están empezando a explorar modelos freemium como el de Spotify, ¿no? Una versión gratuita con publicidades y una versión premium donde uno accede sin publicidades a contenidos por ahí extras, pero Pero es sí, que es difícil eso, porque uno YouTube ya está acostumbrado y casi que la publicidad esa de 5 segundos ya la tenés como muteada, como que ya sabes qué pasa, no es que te molesta tanto ya a esta altura. Sí, exactamente. Es, como bien vos decís, es difícil convencer a un oyente de YouTube, si podemos decirle de esa forma, si podemos catalogarlo como oyente, que se pase a Spotify, pero hay muchos también que hacen las dos, ¿no? Digamos, cuando están en una PC, escuchan en YouTube, y cuando están en un dispositivo móvil, escuchan en Spotify. La baja cantidad de personas que podríamos ver si es baja o no, que escucha por Spotify, tiene que ver también con los niveles de conectividad del país, ¿no? No es lo mismo Buenos Aires que otras provincias, no funciona de la misma forma el internet móvil en Buenos Aires que en otras provincias. Imagínense si los problemas que tenemos en Buenos Aires para tener escuchar con conexión, 3G, sí. 4G, los problemas que tendrán en otras provincias para acceder a ese mínimo nivel de conectividad. Tiene que ver un poco también con eso. Y hay algo muy llamativo de esas estadísticas, que bueno, el tema de los diarios, de la tirada física, etcétera, es algo que uno supone, los mismos diarios están ya en otras plataformas, etcétera, pero hay algo que queda como imbatible, que a mí me llamó la atención viendo venías todas las tendencias, toda la parte digital y venía ganando terreno. Sin embargo, el cine quedó como medio imbatible. No, hasta creció, digamos, en espectadores, etcétera. Es como un modelo que medio que no le entra ninguna bala, digamos. Es otra cosa, otra experiencia, supongo, para el espectador, porque no baja. Sí, bueno, tiene que ver con eso, con esto último que vos decías, ¿no? Con que el cine va trabajando en ofrecer una experiencia que uno no puede tener en su casa, ¿no? Está el 3D, ahora está como es que le dicen, que te tira agua, se te mueve la butaca, el 4D. 4D. Va trabajando en todas esas mejoras que, si bien no son masivas, aportan públicos que todavía ven en el cine, que todavía vemos en el cine una experiencia diferente a la que podemos obtener de poner un DVD o poner una plataforma digital y ver una película en nuestras casas. Y como bien vos decís, sí, efectivamente el cine todavía es una industria bastante imbatible, que se mueve más, digamos, el ritmo de espectadores y de recaudación se mueve más de acuerdo a los vaivenes económicos del país que de acuerdo a los niveles de conectividad y a la aparición de nuevas plataformas. Tal cual, tal cual. Agustín, no te queremos sacar más tiempo. Mil gracias, como siempre, por atendernos, y súper interesante la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, fue un gustazo. Un abrazo. Un abrazo, Agustín. Pasó Agustín Espada, es becario del CONICET, tiene un montón de laureles que lo pueden buscar, y está muy bueno en Twitter porque siempre comparte muy buena información. Tiene muy buenos artículos que él publica, que pueden ver. No terminamos hablando por el tiempo de uno de publicidad oficial, que era muy bueno, detallado de cómo va cambiando los últimos años. Quizás a nosotros el que menos por el programa nos interesa, pero que está muy buena la información que tiene, y siempre publica de un lugar como muy objetivo de estadístico. Es tal cual, en realidad tiene mucha información, tiene muchos datos. Cuando uno lee se da cuenta de que tiene todos los nombres y los números como muy ajustados. Tal vez, sí, es verdad, desde el lado del programa nos interesa como más la visión Digital, de consumo, digital, de más consumo que global, algo más oficial, pero es interesante, muy interesante porque tiene claro todo el movimiento. Por eso también es importante que es una persona que puede proyectar
su visión hacia adelante en función a toda la información que tiene. Y de hecho me llamó la atención, perdón, me llamó la atención que desde la última vez que hablamos, cosas que había nombrado del trabajo de la AM/FM, se vieron después. Hay radios que uno consume, no sé, Metro, Blue, etcétera, Van cambiando. que tienen mucho hoy en día, mucho laburo audiovisual que en su momento no tenían porque no había una inversión o una decisión de hacerlo. Así que es muy interesante hablar con Agustín. Seguramente lo llamaremos. Seguro, porque es un momento, así como en su momento hablábamos con Fer Berkovich acerca del consumo digital en general, Sí. Con Agustín pasa lo mismo. Me parece que estamos en un momento netamente de transición de algo. Entonces, Pero que cada vez se va armando un pero poco mejor. Sigue siendo de transición. Sí. Y en esa transición hay algo de cambio y uno trata de buscar qué elementos o qué ingredientes se vuelven estables. Por eso un poco la mirada de la gente que participa en el análisis es interesante, porque ellos pueden detectar ciertos patrones que pueden generar ciertas tendencias. Sí, de hecho lo que había nombrado Nico hoy al comienzo del programa, uno hace 6 meses, 8 meses podría pensar, ok, Netflix, para toda la vida, ya está, se quedó, es esto donde va. Y posiblemente en 8 meses se empiezan a abrirse todo, le sacan todo el Tal material, cual, incluso, va a haber otra cosa y ya no va a ser uno solo. Incluso vamos a hablar de lo que decía Agustín. La plataforma principal para todo lo que es audiovisual es YouTube. Desde lo visual hasta lo auditivo, digamos, es YouTube. Sí. ¿Qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si desaparece? Si es... O si YouTube agarra los derechos y podés ver las series en YouTube y ver... Bueno, ya está, listo, nos quedamos todos ahí. Digo, uno proyecta sobre lo que va entendiendo que es el negocio, pero finalmente son negocios... Y es interesante el negocio para esa estadística que hablábamos acerca del consumo de YouTube. La mayor cantidad de gente que escucha música hoy por YouTube, cuando veas cada plataforma y qué rango de edad, sobre todo la gente más chica, es como casi el 100% de YouTube. Primero, porque no tiene plata, porque es más chica y no tiene ingresos. Y segundo, porque es una nueva generación que seguramente va a ser muy difícil convencerla de que puede pagar, que tiene que pagar algo para verlo. Es verdad eso. Nosotros capaz que te agarran otra edad, en otro momento, hasta te parece piola comparando a un cassette que capaz que viste de chico, digamos. Pero a los pibes más chicos, anda a convencerlo que tienen que pagar. Bueno, igual eso 100 mango para... Capaz que no, Es relativo, ¿sabes por qué? Porque en su momento también nosotros, como una generación ya, digamos, en la que no somos digitales de movida, en algún punto... bajamos MP3 gratuitos y empezamos a pagar Spotify. Comprábamos CDs. Comprábamos CDs que venían con MP3. Y te apareció la opción de Spotify y la pagás. ¿Por qué la pagás? Porque probablemente la manera, el formato, cómo se empaqueta y demás es beneficioso para vos. Tiene sus beneficios, le ves ventajas. Sí. Bueno, si YouTube en algún momento cambia y pasa a una versión premium, probablemente le veas también. Le doy un consejo de YouTube que cuando decíselo, que te digo, don YouTube, que sé que esta decisión la vas a tomar en cuanto a mi opinión, ¿no? Que es muy importante. Si estoy en celular, escucho YouTube y lo bloqueo porque me lo pongo en el coso, se me corta el audio. Bueno, pero es lo que decía Agustín recién. Por eso, cuando la gente anda en la calle, habitualmente escucha a otra plataforma. A otra plataforma. Pero cambiame eso y listo. Para mí tiene un arreglo. Son como los Beatles y los Stones que se llamaban cuando sacaban disco. Bueno, lo mismo. Algo ¿Sabés que sí, Nico? Para mí debe haber algo raro. Algo en eso. Porque es una boludez arreglar eso, ¿eh? Sí. Mira, creo que te lo arreglo yo, creo que y no pago más Spotify, pasa eso y ya está, te metes en... es que es verdad. Te metes en Visual Basic, le cambias la... Visual Basic. Visual Basic le cambias a dónde... Se quedó con un programa... Y ya está. No, pero para me quedó como una cuestión pendiente que tal vez lo podamos hablar en su momento con Agustín a futuro, que tiene que ver no tanto con el canal de distribución, sino con el contenido en sí. Y que este momento es genial en tanto que realmente vos podés casi escuchar, ver lo que se te ocurra de quien sea, pero hay como una saturación tan grande también al mismo tiempo de no solo de información, hablo de información de contenido, ¿no? Que en algún momento esto tiene que tender a depurar. La vez pasada, digo, y lo llevo a una analogía con un programa anterior que tuvimos, que fue la semana pasada con los chicos de Cerveza Labrador, cuando estábamos hablando del boom de las cervecerías en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, fuertemente estos años, y donde decíamos, bueno, ok, la cervecería finalmente, lo que va a pasar es que la cerveza artesanal se va a quedar para siempre,
pero lo que van a depurar son las cervecerías. No va a pasar que esto se pueda mantener en el tiempo. Bueno, llevándolo a términos de contenido audiovisual, supongo que lo que va a pasar es que la tendencia es a que se depure porque está sumamente atomizado y al mismo tiempo sobresaturado. Sí o no, porque el tema termina siendo de negocio. Si cada vez hay menos consumo porque hay cada vez más plataformas, cuánta plata ponen, invierten, que hoy en día es fuerte en el tema de series, etcétera, porque hay consumidores, pero cuando haya más, cuánta plata ponen, porque cuánto pueden recibir en contra de eso. Supongo que esa cuenta la van a hacer tipo más de negocio que de cultura, digamos, de oferta de demanda. Nunca pero dejamos sí, de hablar de negocio, claro, ese es el tema. El tema que para mí sí tendrían que empezar a ver como nuevos actores que antes había cuando vos escuchabas música, cuando vos te tenías que comprar un disco y no lo podías escuchar, salvo el tema que pasaban en la radio. Vos leías revistas de música, leías ciertos periodistas que, algunos que no te interesaban, pero otros que sí decías, bueno, este tipo, mira, me gusta lo que opina, y hacías caso como una curaduría. Sí. Que en la música, quizás porque uno más cercano, había mucho de eso, revistas especializadas, tipo de periodistas que recomendaban tal música, casi que el logaritmo que te hace hoy Spotify, humano, ¿no? Que te decía, che, mira, este tipo de música viene, esta banda se influenciaba por esto, entonces, mira, se influencia por esto que me gusta, capaz que esto también. Eso hoy en día, con tantas cosas y que hay más logaritmos, se perdió. Quizás hay nuevos actores. Ni siquiera se perdió. Es verdad lo que decís. Está bueno que exista esa especie de curaduría como un plus hacia el contenido en general. Sí, suma, digamos, no resta, digamos. Probablemente hasta sea digital también la curaduría. No, de hecho, hoy en día Spotify lo hace tiene. de una manera tal vez un poco rudimentaria por el momento. No, ¿qué rudimentaria? Es una locura, un robotito que te tira la calce. Rudimentaria soy yo, boludo. Mi rodilla es rudimentaria. No, hablo de la curaduría en tanto vos escuchás a un artista y te recomienda a otros similares. Sí. Y probablemente todavía no la acerca mucho, porque yo pongo Soda Stereo y me pone Vilma Palma. Pero por la época. Está bien, claro, pero es hay que ver por qué. Bueno, pero tiene que entender un poquito más. Te tiene que decir esto por tal cosa. Pero mejoró igual, mejoró bastante. Sí, mejoró bastante. Y te digo que si ves, te puede interesar el Daily Mix para vos. Casi que si me estás espiando por un momento. Es como medio que te agarra una paranoia. De hecho, ayer puse Él Mató como banda de fondo. Y cuando termina el disco, que viste que sigue reproduciendo otros artistas, fue muy en línea. Sí. Muy en línea con eso. Sí. Digo, no me saltó a otro artista argentino que no tenía tanto que ver. Digo, como que siguió una lógica. Supongo que la curaduría digital automática de la inteligencia va a pasar inevitablemente. Pero al mismo tiempo a mí lo que más me llama la atención es eso. Es como la sensación de todos estamos generando contenido todo el tiempo. Vos estás compitiendo. Es como hablábamos en su momento hasta con el chat. A la mañana ya amigos en el chat de WhatsApp ya compite el noticiero con lo que está haciendo un amigo en un gimnasio a las 7 de la mañana. Sí. Y casi que más interesante lo de tu amigo que el noticiero. Eso seguramente, pero digo, ya compiten hasta... Y en tiempo, sí, porque no personas que vos no lo pensabas como dentro de un marco de cultura digital y demás. O sea, esa es la complejidad, digamos, de... ¿Cómo convivirá todo eso? Convive, y no lo sabemos. Convive, sí. Hoy convive. El punto es... Se va a depurar en algún momento porque es como que estamos sobresaturados. ¿Cuántas veces mirás el celular en el día y estás consumiendo contenido de cualquier tipo? Ya ni siquiera estoy hablando de una plataforma organizada y planeada. Estoy hablando de este amigo que te manda un video del que estuvo paseando otro que te mete una banda de Spotify, otro un video, otro un GIF, otro gozo, el programa que estás escuchando del... Además muchas veces haces eso mientras tenés un programa de fondo o YouTube de fondo. Digamos. Nos adaptaremos, no sé. No sé, es que no tenemos la respuesta. No tenemos respuesta. Y por cerremos el bloque con eso que me no tenemos respuesta y es una mera transición de algo hacia una vida mejor. Vamos a escuchar un tema y volvemos con Nico de Series y Libros y Ana Molí, que ya viene en minutos también. Así que ahí, por ejemplo, van a convivir Nico y Ana Molí viendo quién arranca primero. Y ahí me quedo ahí. Escuchamos un tema y volvemos.